Estamos hoy con Augusto Zamora. Un placer, la verdad, poder estar contigo para charlar de tu último libro, Multipolaridad y la descolonización de las Naciones Unidas. Un placer poder tenerte contigo para charlar un ratito. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y te preguntaría ya directamente, ¿cuál es el principal motivo que te lleva a escribir este libro y hablar de la multipolaridad y relacionarla con la ONU, con algo que últimamente ha estado muy en el candelero por sus decisiones? La razón fundamental es que se habla mucho de multipolaridad, lo encuentras en políticos, periodistas, etcétera, pero cuando indagas a esta gente qué entiende por multipolaridad, pues rara vez te lo pueden explicar, ¿ya? Y yo consideré pues que era necesario hacer un primer trabajo para ahondar en este tema, porque es el mundo que ya está y sobre todo será el mundo en el futuro inmediato. Multipolaridad hace referencia a polos múltiples, frente a la idea de unipolaridad que Estados Unidos divulgó junto con sus aliados después del suicidio, asesinato de la Unión Soviética, creyendo pues que al desaparecer la superpotencia soviética podrían ellos imponer un mundo unipolar donde desde Washington se ordenara y mandara todo, y la realidad, como va por otros derroteros, no por los ideológicos o los políticos, ha venido imponiendo de manera clara y cada vez más evidente otra realidad. Y es que yo mencioné en otro de mis libros, de Ucrania, el mar de la China, que el mundo bipolar era como una mesa de dos patas, que una era la Unión Soviética, la otra era Estados Unidos, pero al caer la pata soviética, la mesa se cayó. Lo que pasa es que, como suele suceder en tantos procesos históricos, lo que va a pasar no se da cuenta o uno no se da por enterado, ¿ya? Y se creyó, a mi modo de ver, de una manera falsa, imbuido por una enorme dosis de ideología y de prepotencia, que desaparecida la Unión Soviética, pues el mundo quedaba inerme, paralizado, y que entonces Estados Unidos podría, sobre esa parálisis, imponer un modelo unipolar con capital en Washington. En realidad, lo que ocurrió fue una cosa muy distinta, y es que la Guerra Fría mantenía arrojados, encadenados a un montón de fuerzas y países que, cuando este mundo bipolar estalla, se ven libres de aquellas cadenas e inician sus propios procesos. Y esto se hace evidente, sobre todo en las dos mayores economías emergentes que hay ahora, que son China y la India. Y obviamente estos nuevos protagonistas, pero también hay otros menores en relación, por ejemplo, a China, como Indonesia o la República Islámica de Irán, que se convierten en sujetos regionales. Y el mundo, ese sueño de mundo unipolar, se va fragmentando, pero no hay conciencia clara, entre otras razones, por el monopolio ideológico, periodístico que hay en Occidente. Porque de este mundo sí se hablaba, y lo podías ver en la prensa asiática, en Rusia, en China, pero no en la prensa occidental atlantista, que sigue repitiendo con tonos monocordes la idea de que Estados Unidos es el ombligo del mundo, de que Occidente sigue siendo parte de ese gran ombligo, como lo era o ha venido siendo desde hace 500 años, pero eso no es así, ¿ya?
Si tú agarras un mapa económico, porque en estas cosas hay que hablar con la economía en la mano, ves que el mundo, en primer lugar, el corazón económico del mundo pasó de Europa al sudeste asiático, a lo que yo llamé en mi libro Política y Geopolítica el arco del triunfo, que va de la península coreana a India, con China como epicentro. Ahí está ya más del 60% de la economía mundial, y ya no hablemos de la población, porque solo entre China e India suman 2.800 millones de habitantes en un mundo de 8.000 millones. También se vio cómo países, digamos, de una menor entidad territorial, pero con una gran masa poblacional o enormes proporciones de riqueza, como Irán, Indonesia, pues el mismo Pakistán, ya eran también actores regionales. ¿Ya? Incluso Arabia Saudita se va desligando de su sumisión a Estados Unidos, y a partir del momento en que se convierte China su principal socio comercial, pues renuncia al tratado con Estados Unidos que la obligaba a comercializar todos sus productos en dólares para poder comercializar en cualquier moneda, y con China pues lo está haciendo en monedas nacionales. Entonces el mundo se fragmenta, ya está fragmentado, y es una banalidad, una estupidez, una ceguera no querer ver esto. Y esa es una de las tantas cosas que yo explico, porque la multipolaridad no solo es económica, abarca campos tan disímiles como desde la visión del mundo en una nueva organización internacional hasta el campo cinematográfico. Hay que recordar que hará no más una década o 2 décadas, pues casi todo el cine que se veía era estadounidense, europeo. Ahora tenemos una enorme irrupción de cine de China, de Corea del Sur, de India. Es decir, ya todos los monopolios se van rompiendo, y vemos una creciente emergencia del cine hasta de Nigeria, que es la mayor meca del cine africano, ¿me entiendes? Entonces, esto hay que explicarlo. Y hay que explicar también otra cuestión, y es que con la multipolaridad vamos hacia la tercera descolonización, que sería la definitiva. Que esto es un tema que todavía no se trata, porque no hay como una idea clara de lo que está pasando. Porque la primera descolonización fue la formal, fue la que se hizo en Naciones Unidas entre los años 50 y 70, sobre todo del pasado siglo, sobre la base de la resolución 1514, pero que fue realmente una descolonización formal. Los imperios coloniales maniobraron para dar la independencia formal, pero seguir controlando a los países de múltiples formas. Y esto dio lugar a una recolonización que se llamó neocolonialismo, que fue la segunda colonización. Y tú lo veías en casos, por ejemplo, cuando se supo que Repsol tenía anotados a su nombre las reservas gasíferas de Bolivia, o que tal o cual multinacional pues era la dueña de todas las riquezas en tal país o cual país. Pues eso se acabó, y ahora vamos a la tercera descolonización, que es enterrar la neocolonización. Un ejemplo de esta nueva situación lo tenemos en los países del Sahel, Níger o Mali, por ejemplo. En Níger nacionalizaron el uranio, y con ayuda de Rusia crearán una empresa para que, en vez de que el beneficio se lo lleven empresas francesas, pues ese quede en Níger. Y algo similar están haciendo en Mali con el oro, que se creará una empresa nacional, o se ha creado ya, de manera que ya no serán las empresas francesas las que van a llevarse todo el beneficio y dejar a Mali solo las migajas. Entonces, en ese nuevo orden, ese nuevo mundo, es que nos estamos nosotros insertando. Y lo que pasa es que de esta inserción
de esta nueva sociedad internacional en Occidente, el Occidente atlantista, o como yo le llamo, el Accidente, no se informa ni se da datos de lo que realmente está pasando. De manera que la población en general sigue tragando la idea de que Estados Unidos es el ombligo del mundo, de que la Unión Europea es el otro ombligo del mundo, de que la OTAN es un superpoder, y etcétera, etcétera. Y eso no es así. Y esa es la razón última por la cual yo decidí escribir este libro y dedicarle también una parte importante al problema que es hoy Naciones Unidas. Nos hablas de todas estas alianzas que se están dando entre países no occidentales. Pareciese que el imperio, Estados Unidos y sus socios preferentes, especialmente la Unión Europea, sí se están dando cuenta de la amenaza que puede llegar a suponer ese mundo multipolar que ya es una realidad, tal y como estás señalando. Pero no sé, tú mismo lo señalas, si las sociedades y los pueblos de ese mal llamado Occidente colectivo realmente están comprendiendo ese proceso de descolonización y esas nuevas alianzas. Si realmente se empieza a vislumbrar que existen alternativas al modelo que a ellos les es impuesto, o ese silencio informativo, esa censura directamente, podemos hablar, todavía mantiene en las sombras ese nuevo mundo para Occidente. Yo creo que no, la generalidad de la gente no se da cuenta. Hay pequeños grupos, pequeños focos donde sí, esta idea ya es de conocimiento, digamos, pero la población en general no tiene ni idea. E incluso te diré otra cosa, la manipulación ideológica a que se está sometido en Europa, no en Estados Unidos, fíjate, y esto es una cosa curiosa que comentaré más adelante, es tal que incluso el lenguaje que se emplea es un lenguaje de guerra violento cuando en el resto del mundo no se está hablando de eso. Es decir, que tú hables, por ejemplo, de que en Europa se diga que tal o cual alianza es una amenaza. Eso es una mentira, porque nadie está amenazando a Europa. De hecho, ocurre un fenómeno que es absolutamente distinto, y es que el mundo se está organizando de una forma nueva sin Europa. Como que una buena parte de países considera que Europa ya es un caso perdido, una colonia de Estados Unidos, y que no vale la pena ni siquiera tomarlos en cuenta. Yo te voy a dar un dato que para quien conoce de estos mundos diplomáticos internacionales, un dato que es sumamente significativo. ¿Cuántos dirigentes mundiales llegan a países europeos? Es que no llega ni el tato. ¿Sabes? El último que pasó allí en una visita protocolaria fue Xi Jinping, pero yo creo que aquella visita de Xi Jinping fue más que nada para decirle aquí estoy y qué, porque no se firmó nada, no se acordó nada. ¿Ya? En cambio, ves Rusia y es un desfile de dirigentes mundiales que si hicieran la comparativa entre Rusia y Europa, esos idiotas que hablan del aislamiento de Rusia se darían cuenta de que quienes están aislados son los europeos. Xi Jinping y Putin se reúnen cada 2 por 3. Narendra Modi, después de electo, su primer viaje lo hizo a Rusia. Por ahí pasan los presidentes de Medio África, por allí llega el presidente de Birmania y ya, ¿sabe? ¿Y a Europa quién llega? No llega nadie. Nadie invita a nadie. ¿Ya? Es decir, el papel de Europa en este mundo multipolar es inexistente. Y Europa se terminó de hundir de una manera ya dramática y sin posibilidad de rehabilitación en su complicidad con el salvaje genocidio brutal, los crímenes de Israel en Gaza y las barbaries que están haciendo ahora en Líbano. Es decir, Europa como tal está muerta, política, económica y sobre todo moralmente.
No sé si haces referencia al actual genocidio que el sionismo está cometiendo en Palestina. Hemos visto también la posición de los líderes europeos en el conflicto que la OTAN tiene contra Rusia en el tablero de Ucrania. No sé si consideras que son posiciones realmente de ceguera total y absoluta de los líderes europeos o es mero seguidismo a los intereses de Washington. Resulta muy difícil explicarse la destrucción total y absoluta de los propios recursos, recordemos la voladura del Nord Stream, pero también de ese supuesto, quizá ficticio, legado político, incluso diplomático, o esa imagen que Europa pretendía proyectar al mundo. Parece que las máscaras se han caído definitivamente. Mira, lo de Europa en esto, además de canalla, inmoral, es sumamente estúpido. Porque todo el mundo sabe, y esto lo acabo de escribir yo en un artículo que saldrá mañana, que ha salido ya en mi página de Facebook, que la alianza de Estados Unidos con Israel es tal que realmente las guerras no son con Israel, sino con Estados Unidos. Prácticamente todo lo que es Israel sale de Estados Unidos, desde el dinero hasta las armas. Porque Israel es como un enorme portaaviones que tiene Estados Unidos en Oriente Medio y los judíos sionistas pues ponen las tropas que si no existieran tendría que poner Estados Unidos. ¿Ya? Ahora, lo de Europa es inexplicable porque Europa se está clavando el puñal a sí misma, se lo clavó con Rusia, ¿sabes? Y ahora Rusia tiene una economía bollante y la Unión Europea, Alemania, Suecia, Finlandia, etcétera, están en crisis, incluso van a entrar o están ya en recesión, y con lo de Gaza y el martirio palestino, pues ya terminaron de perder lo poco que tenían. Entonces ya, digamos, en este mundo multipolar, lo que vemos es un requiem por Europa. Esto yo lo escribí en otro libro que llamé Requiem Polifónico por Europa, porque esto yo lo vi venir, ¿sabes? La deriva europea hacia su propio entierro era tan evidente que resulta sorprendente que sea hoy y todavía no acaben de darse cuenta las poblaciones en Europa. Nos hablabas también en tu anterior libro del peligro a lo que nos aproximábamos con un enfoque total y absoluto de Estados Unidos de cara a un conflicto con China. Parece que parte de las predicciones que hacías en ese libro, hablabas también de un posible conflicto en Oriente Medio y la derrota, que parece ya cada vez más evidente, de la OTAN en el tablero ucraniano, se están cumpliendo. No sé a qué escenario nos lleva esto si realmente el imperialismo estadounidense está en una línea roja que puede dirimir el futuro de su dominio o quizá la decadencia de ese imperio que ya lleva bastante tiempo tambaleándose. Mira, este es un proceso. Y una de las cosas que eh, explico es que en este mundo multipolar ya no hay conflictos aislados. Todos son sistemas de vasos comunicantes. Por ejemplo, ahora en la crisis entre Irán e Israel, todo el mundo sabe de la alianza creciente de Irán con Rusia, pero también con China. De manera que una guerra con Irán derivaría rápidamente en guerra regional y posiblemente en una guerra mundial. Y por esa razón, Estados Unidos está presionando fieramente a Israel para que mida esa respuesta al ataque iraní último, que fue terriblemente efectivo, ¿ya? Y que Israel dice que va a responder de manera devastadora, pero ahora ya le han bajado los humos desde Estados Unidos, curiosamente, y también desde gobiernos europeos, porque claro, a una Europa en crisis, que después de querer prescindir del gas ruso está comprando más gas ruso que nunca, pues una crisis en Oriente Medio próximo que dispare los precios del petróleo y el gas sería el tiro de gracia a sus economías.
Y en todo esto están presentes China, pues el canciller, el ministro de Exteriores chino llamó a Israel para exigirle un alto al fuego en Líbano, un alto al fuego en Gaza, y está todo el mundo allí encima. ¿Ya? Porque todos están claros de que estos son escenarios de un conflicto sistémico, en el que están, por un lado, los países del antiguo sur global, y que ahora son los países del mundo multipolar, y por otro lado el Atlántico. Sin embargo, y esto es curioso, hay más debate en estos momentos en Estados Unidos de lo que pueda darse en Europa. En Europa es como un monólogo, donde todos dicen lo mismo. Leas Le Monde, leas Der Spiegel o leas El País, todos dicen lo mismo. En cambio, en Estados Unidos sí hay debate. Y la razón es que en Estados Unidos están claros de que Europa es un instrumento que está ahí para cuando Estados Unidos diga que hagan lo que ellos quieren que haga, pero que realmente quien está en el foco es Estados Unidos. Y Estados Unidos tiene unos desafíos de una magnitud que ya en Estados Unidos es cada vez mayor el número de gente que se da cuenta que no puede con ellos. De hecho, el último dato que salió sobre el porcentaje de Estados Unidos en el PIB mundial daba un 15%. Es decir, este dato, que yo no lo he visto reflejado, ni he oído comentarios en la prensa atlantista, que es un dato estremecedor, ¿ya? Es una medida clara del declive de Estados Unidos. Porque Estados Unidos, en los años 50 del pasado siglo, representaba el 50% del PIB mundial. Es decir, $2, $1 de cada 2 que se producían salía de Estados Unidos. Pero ahora, en 2024, el PIB de Estados Unidos es de apenas del 15%. Que si le aplicáramos el criterio de paridad por poder adquisitiva, resultaría en que es menor. Entonces, a esto le agregamos que la deuda externa de Estados Unidos, ya en lo mismo Estados Unidos lo están repitiendo cada vez más, ya es impagable. Incluso han salido estudios que dicen que los estadounidenses tendrán que pagar como 400 años la deuda que tiene ahora Estados Unidos, hasta los bebés. Sin embargo, en Europa pasan de todo esto. Se han quedado como en Alicia, en el país no de las maravillas, sino de las catástrofes. ¿Ya? Y por eso que en Estados Unidos, el mismo Trump, que no es de izquierda ni mucho menos, ya el presidente del Congreso, todos están diciendo que esto se debe acabar. Entonces la razón es porque no hay dinero. ¿Ya? Y si tú vas y vas leyendo y fuentes estadounidenses, que allí no hay de extrema izquierda, ¿me entiendes? Ahí todo el mundo es de derecha, y la derecha ilustrada le llaman liberal, que ya te hablan descaradamente. Pues los mismos congresistas, hace poco salió un informe de que los astilleros estadounidenses son incapaces de producir el número de submarinos que necesita la Marina. ¿Ya? Y que están en un retraso atroz con China en la construcción de destructores. Que tienen un problema atroz porque se ha caído el reclutamiento. Y que el déficit en la Marina es de más de 1/3, y que si esto sigue así y no consiguen nuevos reclutas, pues tendrán que parar como 40 barcos de la Marina, no porque estén malos, sino porque no tendrán quien los tripule. O sea que es un proceso múltiple del que se habla en Estados Unidos, pero del que en Europa no se dice nada. Y esto es
por una razón, creo yo, evidente, es que las clases dominantes europeas, a las que ya no les importa el destino de Europa, sino solo sus propios patrimonios, no quieren que la población europea entre en pánico. Porque entrar en pánico, entrar a conocer la realidad de lo que está pasando, puede llevar a un cambio de voto en las elecciones drástico como lo estamos viendo en Alemania. Y entonces es mejor tirar una densa capa de oscuridad para que la gente siga creyendo que el mundo es como ya dejó de ser hace unos cuantos años. Y en ese sentido, una pregunta que nos hacemos todos aquellos que intentamos tejer o estructurar alternativas revolucionarias desde esta vieja Europa, en muchas ocasiones desde naciones como Estado, sin Estado, como es mi caso en Galicia, o desde esas viejas potencias en las que los partidos comunistas fueron totalmente desestructurados o aplacados por esa lacra del eurocomunismo. No sé qué deberían hacer todos esos trabajadores, todos aquellos que siguen confiando en alternativas que puedan volcar este sistema en Europa para volver a organizarse. Parece que por ahora lo único que no hacen es precisamente mirar a ese sur global donde muchos pueblos sí han logrado tejer esas estructuras de contestación de forma efectiva. Es que mira, yo creo que ahora, hoy por hoy, ni siquiera conviene hacer nada. Porque no te dejarían ni mover un dedo sin que te aplastaran. Además, también creo que cuando Rusia triunfe en Ucrania, cuando ya sea imposible tapar los enormes agujeros que están tapando ahora y haya un mayor conocimiento en la población de la situación real, entonces en ese momento habrá que reorganizar a las fuerzas de izquierda y progresistas, pero sobre las nuevas realidades. Porque el mundo, mira, ha cambiado tanto. Las realidades son de tan otra naturaleza que ya todo eso que conocíamos como izquierda se ha quedado obsoleto. Bien, superado. Y lo ves en España, pues que incluso hay una izquierda atlantista, que es un aborto, ¿sabes? Porque te encuentras en el Parlamento Europeo, que es una de las cosas que habrá que disolver en su momento, a eurodiputados de izquierda votando porque se ataque a Rusia en profundidad. Es decir, en una línea de disparates de gente que ignora realmente, y si no lo ignora, que son unos absolutos sinvergüenza, proponiendo casi una guerra mundial. ¿Ya? Eso debe morir, y eso ya no sirve, ¿me entiendes? Ya todo lo que hoy hay en Europa de izquierda que viene del pasado, eso ya está más caduco que la momia de Tutankamón. Y ahora el desafío es hacer una nueva izquierda, pero dentro de las nuevas realidades mundiales, porque tampoco vas a estar hablando de un mundo que ya no existe. El fenómeno de Sarah Wagener en Alemania responde a esto, porque la izquierda se quedó sin discurso, la socialdemocracia se terminó de desnudar en lo que es, y la población pues está en su desesperación, desesperanza, en la desideologización que existe, pues buscando en partidos de extrema derecha unas respuestas que no encuentran en ninguna parte. Pero yo no creo que la población europea esté volviendo al nazismo, al fascismo, no lo creo. Lo que creo es que hay una confusión ideológica provocada por las mismas clases dominantes, ¿ya?, que está generando este aparente renacer de la extrema derecha. Pero si lo viste en las elecciones últimas en Francia, la gente votó
al movimiento de Le Pen, no porque fuera realmente de Le Pen, sino porque es que no había alternativa. Y es como votar por quienes están contra la guerra, por quienes están en contra del militarismo, por quienes están en contra de la disociación profunda que hay entre los gobiernos y las sociedades. Porque ese es otro fenómeno que tendría que abordar la izquierda. Es decir, el gobierno pseudo progresista de España es un gobierno antipopular. O sea, la crisis de la vivienda, los niveles de desigualdad, la concentración de riqueza en tan pocas manos, el desmantelamiento del Estado, porque el Estado no tiene nada, ni bancos, ni empresas, nada, le quedará correos y Renfe, ¿me entiendes? Pero no hay nada. Entonces, es una ruptura tal entre esta casta política y las sociedades que ya esta casta no sirve. Se debe enterrar con el viejo mundo para dar lugar a una nueva visión y a una esperanza real y a una izquierda real que responda a las necesidades de una mayoría de gente y no que se dedique a hacer demagogia barata con leyes de tercera categoría o con medidas que son parches mínimos a situaciones sangrantes, pues como la vivienda o los bajos salarios o el hundimiento de las pensiones. Y en esos vasos comunicantes a los que hacías antes mención, parece que mientras Europa se convierte poco a poco en un patio trasero de los Estados Unidos, en América Latina, en nuestra América, sigue existiendo resistencia, siguen existiendo procesos revolucionarios, pero también si observamos de cerca los diferentes matices de todos los pueblos que componen nuestra América, parece que seguimos observando cómo Nicaragua, Cuba y Venezuela siguen al frente de un liderazgo serio, de un proyecto consolidado y que parece tener clara la senda a la que se debe avanzar, mientras que otros países, otros líderes, como puede ser el caso de Lula, el caso de Boric, parece tambalearse mucho. No sé cómo afectará este nuevo mundo naciente, especialmente esta deriva también hacia un patio trasero europeo, a nuestra América. ¿Cómo debemos esperar que el imperio reaccione en el que tradicionalmente también ha considerado su patio trasero? Mira, aquí se dan dos situaciones que debemos considerar, porque una es tan antigua como el mundo y la otra es nueva. Una cosa es que el aislamiento geográfico de Iberoamérica ha sido determinante en su escaso protagonismo en el mundo. Es decir, estamos demasiado separados. Y los países, a causa del desastre que han sido las oligarquías gobernantes, lo que yo explico pues en Malditos Libertadores, ha llevado a la región a ser una de las más atrasadas en el mundo. Y eso, lamentablemente, nos hace poco relevantes. Para ser claro, absolutamente irrelevante. ¿Sí? No se pinta nada en el mundo actual. La invitación a Brasil en los BRICS es porque hay una concepción de que los BRICS deben ser globales, ¿ya? Y no en función del PIB, de la riqueza, un club de ricos, pues como es el G7 o el G20, sino algo más plural y que responda a las realidades de este mundo. Pero también es cierto que la poca estructura que hay, por ejemplo, en Brasil, en términos de autonomía económica, científico-técnica, etcétera, pues no hace que Brasil pueda tener el protagonismo que tenga India o que tiene Rusia, ya no digamos China, ni siquiera Irán. ¿Ya? Así que esta región pues se verá un poco como arrastrada por los cambios e iremos un poco a rebufo de lo que pase porque no tenemos condiciones para otra cosa. Esa es una realidad.
Yo en Malditos Libertadores dedico el primer capítulo a analizar el impacto de la geografía. Eso es que nadie le ha puesto mente a eso. Asombrosamente, un hecho tan evidente, pero es como el cuento La carta robada de Poe, que lo último que se ve es lo más evidente. Y es que el aislamiento geográfico produce aislamiento mental. Porque nosotros aquí limitamos con nosotros mismos. ¿Ya? Si puedes cruzar a Chile, pues siempre estás en lo mismo. Vas a Perú, llegas a México, estás en lo mismo. No tenemos, ¿sabes? Tú cruzas Gibraltar, estás en el mundo árabe, musulmán, etcétera. Cruzas a Turquía, pues ya estás en el mundo asiático. Pues aquí, si quieres llegar a Asia, tienes que chuparte 12.000, 14.000 kilómetros y para Europa son de media 10.000. Entonces, en ese sentido, pues no podemos esperar mayor protagonismo, pues porque además eh, las endebles estructuras económicas pues tampoco le otorgan a la región mayor peso en el mundo. Ten en cuenta que el último dato que yo manejo de Latinoamérica, de su peso global de toda la región en el mundo, no llega al 7%. O sea, no es algo pues con lo que se pueda contar. Y en el campo científico-técnico esto es un desierto. La península coreana, después de la guerra de Corea, en 1953, quedó absolutamente devastada. Y hoy Corea del Norte es una potencia espacial y nuclear y Corea del Sur una potencia industrial y científico-técnica. Y nosotros seguimos aquí exportando cobre, exportando carne. O sea, el tiempo aquí sigue en el siglo XIX estructuralmente. En este sentido, poniendo en el centro de la balanza la economía, parece que también existen desafíos por parte especialmente de Rusia-China, lo hemos visto en estos últimos años y profundizarse en los últimos meses, al sistema SWIFT, a la primacía del dólar, y esto puede influir también en países como Cuba, Nicaragua o Venezuela, que se han visto sancionados, que han visto cercenadas sus economías, y esa posibilidad de abrirse un poco más al mundo. Los BRICS parecen contar con Venezuela y parece que Cuba también es un candidato firme a poder empezar un diálogo de cara a sumarse a estas estructuras de un mundo multipolar. No sé cómo va a afectar a estos países, a esta realidad de las acciones que parecían controlar economías y destinos políticos, y también cómo va a enfrentar el dólar y Estados Unidos esa desdolarización del mundo. Bueno, vamos por parte. El SWIFT es el sistema, digamos, de comunicación mundial bancario y financiero. Es prácticamente un monopolio que tiene su sede en Bruselas porque es una sociedad privada además. Sin embargo, esta sociedad privada responde a las órdenes de Estados Unidos y de Bruselas, y en última instancia de Estados Unidos. Es tan importante que si a ti te cortan del SWIFT, te declaran la muerte económica, porque ya no puedes hacer nada, ni siquiera enviar remesas, a menos que vayas pues a uno de esos locutorios a hacerlo. El mundo multipolar exige como un requisito sine qua non crear una alternativa al sistema SWIFT. Y de hecho, una de las tareas más grandes que se están abordando ahora en los BRICS es precisamente crear un sistema alternativo, que no será inmediato. El mundo está demasiado hecho, después de 80 años, a funcionar en torno al dólar. Pero Rusia, China, India, Irán ya tienen sistemas nacionales alternativos y hay una comisión encargada de diseñar un sistema mundial que permita obviar el sistema SWIFT. Yo le calculo que eso puede llevar entre 3 y 8 años. En términos históricos es nada. ¿Ya? Y el día que eso se dé, habrá un cataclismo
en el mundo bancario financiero mundial. A esto se le agrega pues el declive del dólar y el hecho pues de que los países, debido a las sanciones impuestas a Rusia, la confiscación o congelación de sus activos en el exterior, pues esto ha generado un movimiento para ir reduciendo el papel del dólar. Esto yo le calculo unos 10 años. Y en ese momento, pues yo creo que la economía estadounidense entrará o empezará a entrar en una crisis aguda, porque todo el mundo sabe que la inmensa, astronómica, sideral deuda externa de Estados Unidos se financia con los dineros del mundo. Entonces, cuando el mundo deje de estar invirtiendo masivamente en dólares como lo hace hasta ahora, pues ya ese eterno cheque en blanco que todos los años saca Estados Unidos, pues no podrá seguir emitiéndose y entraremos ya en una fase más profunda del mundo multipolar que, mira, por este lado podría beneficiar a Europa, porque una caída del valor financiero bancario del dólar puede repercutir en un fortalecimiento del euro. ¿Ya? Puede, ¿me entiendes? Pero para eso también se tendrá que dar un distanciamiento de la Unión Europea respecto a Estados Unidos. Porque mientras siga siendo pelele o títere Estados Unidos, pues el euro tendrá la peor consideración que el dólar. Y el rublo y el yuan, o incluso la rupia india, pues seguirán revalorizándose como divisas alternativas en el mundo multipolar. Todos estos procesos amenazan de forma muy directa la primacía del imperialismo estadounidense. Antes hablábamos de que parecía que por ahora desde Washington se intentaba evitar un conflicto directo. No sé si esto es una convicción, un intento de no llegar a ese punto en el que la humanidad obviamente correría un serio riesgo, o si también depende un poco de que en Estados Unidos el estamento militar es consciente de las grandes precariedades que tiene ahora mismo su ejército. Hablabas de la muy deficiente construcción de submarinos o de buques de guerra. Podemos hablar también del nefasto resultado del tan cacareado F-35 y también de todas esas armas que en Ucrania han encontrado que en la praxis, a la hora de enfrentarse a otro ejército organizado, esto ya no es bombardear poblaciones civiles, Rusia ha demostrado tener una tecnología incluso superior a la de la OTAN. Algunos cálculos hablan de que Estados Unidos necesitaría casi 10 años para poder enfrentar en unas condiciones mínimas a China. No sé si estamos viviendo un impasse en el que Estados Unidos se prepara para la guerra o existe alguna posibilidad de que ésta se evite, porque las consecuencias serían realmente serias para la humanidad. Pues en el libro Requiem Polifónico, que es de 2018, yo aventuro que la crisis llegará en torno al año 2030. Por eso cuando a mí me preguntan o se pone la gente en plan alarmista, que ya viene la guerra, yo le digo, no, todavía no. Y yo esto lo baso en una recopilación minuciosa que hice de los programas militares de Rusia y de China, que apuntaban todos a que alcanzarían su punto, digamos, óptimo de desarrollo militar en torno a 2028-2030. Que antes no. Y esto también está basado en declaraciones y documentos tanto de la OTAN como de Estados Unidos, que es casi lo mismo, que fijan en torno al año 2030 el eventual estallido o una eventual
crisis o enfrentamiento con Rusia y China. De hecho, hay un documento de la OTAN que se llama OTAN 2030. El penúltimo jefe del ejército de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, en una arenga, creo que fue en West Point, dijo que Estados Unidos debería prepararse para la guerra en 2030. El último jefe de la flota del Pacífico de Estados Unidos, que es la más poderosa, pues habla también de un enfrentamiento en torno a 2030, de manera que andaríamos por esa fecha, que es mañana. Porque también ten en cuenta que como las guerras son sobre todo, como dijo Tucídides, un problema económico, Rusia, China, India, Kazajistán, desde hace 10 años entraron en una fiebre del oro y eso es lo que disparó el precio, ha disparado el precio del oro porque Rusia se deshizo de todos sus dólares, ya prácticamente todos sus euros. China ha reducido a la mitad sus inversiones en dólares. La misma Arabia Saudita está bajando ya y vendiendo activos. ¿Por qué? Pues porque si el dólar colapsa o entra en crisis, todos aquellos países que tengan el grueso de sus reservas en dólares sufrirán un palo descomunal. Y entonces se están refugiando en el oro. Y todo esto son como señales de lo que viene. Si ten en cuenta que Rusia este año alcanzó el máximo nivel de divisas en oro. China tiene un acumulamiento, una acumulación enorme. Lo que pasa es que los chinos nunca terminan de decir exactamente cuánto tienen, pero siguen comprando todo el oro que pueden. Y estos son señales de que se están guardando las reservas para cuando llegue la crisis. Si sigue esta tendencia de acumulación de oro, pues para 2030 el oro habrá sustituido al dólar en todos estos países como la gran fuente de reserva. Y en Europa, pues no sé, como sigan así, van a ir al matadero como fueron los ucranianos siguiendo a Estados Unidos y creyendo que Estados Unidos era Dios y resultó que no, que ni sus tanques servían, pues. De hecho, resulta muy alarmante para los europeos especialmente comprobar como en el campo de batalla Irán ha demostrado que físicamente está muy preparado para enfrentar al sionismo, para enfrentar incluso los sistemas antiaéreos estadounidenses que ya en Ucrania han dado muestras de no ser tan sólidos o tan eficaces como parecía. En los Hutis en Yemen han demostrado que en la época de los portaaviones parece haber pasado a una mejor historia. Parece que unas tácticas como el uso de drones, el uso masivo de drones, podrían dar un susto a esos mastodontes que antes eran los reinos de los mares. Y tú mismo hablabas de que Estados Unidos tiene serias dificultades para tener a soldados, para reclutar a tropa para una futura guerra. Y en paralelo estamos viendo cómo intenta renovar una triada nuclear totalmente oxidada. Esas señales, sumadas a la de la economía, tampoco parecen ser muy alentadoras. E incluso vemos como ya se hacen estudios que hablan de un posible intento de Estados Unidos de concentrar un conflicto nuclear en Europa para después intentarlo parar, para que no escalase demasiado. No sé si esto es ciencia ficción o si desgraciadamente es una de las posibilidades que están encima de la mesa. Parece que esa destrucción intenta ser controlada por Estados Unidos y no sé si esto sería posible controlarlo, frenarlo una vez que se desencadenara. Bueno, dice un viejo proverbio que uno sabe cuándo empezar una guerra, lo que no sabe nunca es cómo va a terminar. Mira, en Requiem Polifónico yo dedico un capítulo a la cuestión de los portaaviones que yo creo que lo titulé Hermes misilístico contra Vulcano Armatoste. Porque mientras
el mundo dependía del poder naval, como el británico en el siglo XIX, los misiles vinieron a cambiarlo todo. Y yo cito en ese libro una información de que China había desarrollado un sistema antiportaaviones por bombardeo de saturación. Porque la gente a veces no piensa en cosas como que el número de misiles que lleva una flota que acompaña un portaaviones, pues que suelen ser 5 destructores, 2 submarinos, 2 buques de carga, son entre 7 y 10 buques, tienen un número limitado de misiles antimisiles. ¿Ya? Y una vez agotado esto, te quedas desarmado. Es lo mismo que los fusiles, pues bueno, pues una pistola, un revólver, una pistola, pues tiene 6 tiros y punto. ¿Sabes? Y lo disparas todo y ya aquello solo te sirve de mazo. Y ahora, con los misiles hipersónicos, yo ahí cuento que Rusia abandonó la idea de los portaaviones y se dedicó al mundo de los misiles. De hecho, hace 2 años, Putin declaró que Rusia producía más misiles que todo el resto del planeta juntos. Porque se ha comprobado la inmensa efectividad de los misiles en la guerra. Construir un misil, según su nivel de sofisticación, pues te llevará días, semanas o meses, pero construir un portaaviones son 10 años, desde que lo pones en quilla hasta que lo declaras en condiciones, en funcionamiento. ¿Ya? De manera que la gran fuente de proyección del poder de Estados Unidos, que era su poder naval, hoy está devaluada. Y de hecho, cuando una crisis, cuando el bombardeo primero de Irán a Israel, Estados Unidos retiró todos sus portaaviones de las proximidades de Irán. ¿Por qué? Porque ya hay conciencia de que estas supernaves, estas enormes plataformas marinas, no soportarían un ataque masivo de misiles. El otro punto, y esto lo sacó hoy salió el artículo en la revista Military Watch, que yo la recomiendo porque es de la que da información más fiable y sin hacer comentarios, señala que hay un déficit creciente y agudo de misiles en los arsenales de la OTAN y sobre todo de Estados Unidos. Y que hay una preocupación enorme porque en Israel hay escasez de misiles antimisiles. Y dice que una de las razones por el retraso en el ataque de Israel a Irán es que si Irán responde no tendrían suficientes misiles para ese famoso escudo de hierro. Entonces, no solo hay problemas con los aviones, con los barcos, sino que también la generosidad con que Estados Unidos ha estado vaciando sus arsenales en Ucrania y ahora en Israel, pues ha provocado un panorama desolador para ellos de desabastecimiento. Entonces, si vamos sumando cosas, vemos que efectivamente esta hegemonía de Estados Unidos ya está en su recta final. Que dure 5, 10 o 15 años en términos históricos, eso es nada. Ahora, la cuestión nuclear siempre está en el tapete. Pero claro, Estados Unidos todavía no está en manos de una panda de locos que quieran que el país sea destruido. Toda la política de Estados Unidos, desde el desarrollo del armamento nuclear, ha estado dirigida a evitar una guerra nuclear. Porque ellos saben de que si hay una guerra nuclear, como dijo el ministro de Exteriores soviético, si Estados Unidos cree que una guerra nuclear no le afectará, le diremos
que también será afectado. Y esto era en referencia a algunos delirantes en Estados Unidos que decía, bueno, que Rusia y Europa se maten en guerra nuclear y nosotros nos quedamos al margen. Pues ya el ministro ruso se encargó de recordarles que no. ¿Ya? Así que yo eso lo veo delirante, porque en realidad lo que yo leo, otra cosa ya es la política real, pero en Estados Unidos hay un creciente número de personas que incluso dicen que Estados Unidos ya debe retirarse del mundo, pues, y buscar un acomodo en el mundo multipolar. Y uno de ellos dijo, es mejor sacar nosotros a nuestros muchachos antes de que los echen a patadas. Fíjate que este debate que hay en Estados Unidos no se da en Europa. En Europa ocurre lo contrario, o sea, hay un grupo de gente delirante pidiendo incluso la guerra con Rusia. Mira, salió hace pocos días un ex general polaco diciendo, si Rusia ataca, bombardeamos San Petersburgo. Yo digo, Dios mío, ¿esta gente de dónde sale? ¿Ya? ¿Qué fuma? ¿Qué bebe? Y lo peor, y esto además, yo lo saqué en un artículo no hace mucho, un famoso político y diplomático estadounidense salió burlándose de congresista, además, de los europeos, diciendo, porque además los mayores guerreristas son gente que no tiene ni 1000 soldados, dice, y dice como Estonia, dice que hay más policías en San Petersburgo que soldados que tienen, o en Croacia, que no tienen ni un avión, pero ellos quieren que Estados Unidos vaya a la guerra por ellos, ¿ya? Y ellos no tienen ni siquiera para poner 4 cartuchos. O sea, se burlan ya. Sin embargo, en Europa no dicen nada. A mí me recuerda eso de Asterix. Yo no sé si habrás leído Asterix. Yo ya No, pues esto, creo que decían, estos romanos se han vuelto locos, ¿sabes? Pues yo te juro que creo que los gobiernos europeos se han vuelto locos y que están para llevarlos a un psiquiatra, a unos y a otros directamente a la cárcel. concuerdo totalmente. ¿Ya? Y no sé si, concuerdo totalmente, y no sé si el escenario que puede suponer quizá ese repliegue de los Estados Unidos hacia sus propias fronteras, o quizás lo podemos llamar incluso un periodo de reflexión o de búsqueda de adaptarse a este mundo que cada vez lo presiona mal, se puede dar según cómo evolucione la actual demencia sionista en todo Oriente Medio, con el genocidio en Palestina, con este ataque al Líbano, incluso las amenazas a Irán. No sé cómo definirías o cómo aventuras que puede evolucionar esta solución. Parece que la resistencia palestina ha puesto el foco en una liberación total y absoluta. La acción de Hamás va encaminada en ese sentido, a remover el tablero que esas negociaciones con Estados Unidos, esa autoridad palestina totalmente supeditada, parecía querer congelar eternamente. Mira, el drama de Palestina no tiene una solución a corto plazo. Esto se va a insertar dentro del reacomodo de fuerzas en el mundo multipolar. El tiempo corre a favor de Palestina, totalmente. Porque Israel es un apéndice de Estados Unidos. Es un país que depende, mira, desde su fundación Israel ha recibido como 350.000 millones de dólares en armas de Estados Unidos. Recibió 80.000 millones de euros de Alemania. Todos los años Estados Unidos le da un mínimo de 3.000 millones de dólares en armamento. Todas las bombas que ahora están empleando hasta el último cartucho llegan a Estados Unidos. 250 y no sé cuántos vuelos, 20 y no sé cuántos buques de carga. Es una dependencia total. Y quien tiene ahí realmente la última palabra es Estados Unidos. Hoy estaban hablando de que Estados Unidos ha dado un ultimátum
a Israel en relación a Gaza y al abastecimiento de bienes básicos. También de que dio un ultimátum sobre el ataque a Irán, prohibiéndole que afectara centrales nucleares o centrales petrolíferas. Y Rusia también está en medio, está por firmarse un acuerdo estratégico de asociación entre Rusia e Irán, de manera que esto, aunque aparezca Israel muy inflado, las grandes decisiones se tienen que tomar en Washington. Y ahora que están en elecciones, y por lo menos hasta el 4 de noviembre, no parece que en Estados Unidos estén por que estalle un conflicto regional que dispararía los precios del petróleo y del gas y sería una hecatombe de carácter mundial. ¿Ya? Yo no dudo de que Israel esté en manos de unos locos homicidas. Es decir, son los fanáticos sionistas, son posiblemente la mayor amenaza que exista a la humanidad ahora, pero ellos solos no pueden. ¿Ya? Y parece que Estados Unidos en esto siempre hay que agarrar las noticias con pinzas, que Estados Unidos ha amenazado incluso con un embargo de armas. ¿Ya? Porque es la única ley que entiende Israel. Habrá que Entonces ver. hay que esperar a ver qué pasa, pues, pero digamos que esto es un escenario múltiple. Pues ten en cuenta que ahí también cuenta Arabia Saudita, ahí también cuenta Egipto. O sea, hay múltiples actores ahí metidos que no es solo Israel y Palestina. Eso es un enjambre de intereses y las cosas pues se están moviendo dentro de ese enjambre. Y no quisiera terminar la entrevista sin hacer referencia también a esa otra parte del libro, a la Organización de Naciones Unidas. Parece que las decisiones de diferentes estamentos y estructuras dentro de este organismo en relación, por ejemplo, a Palestina, o en los últimos días hemos visto cómo se sanciona a Irán o se sanciona a Venezuela mientras se pasa por alto el genocidio sionista, están devaluando mucho la confianza popular en esta institución. Tú apuntabas a una descolonización de Naciones Unidas, pero no sé si esto se podría dar a corto o medio plazo o si ya parece que el mundo está empezando hacer que ciertas instituciones, Naciones Unidas, FMI, todo ese mundo nacido de Bretton Woods, parece que cada vez se despedaza, cae a pedazos y otro mundo nace. No sé si es posible que la ONU sobreviva en ese nuevo mundo o si parece que poco a poco se está cerrando las puertas al mismo. Mira, en este libro yo reconstruyo la historia real de Naciones Unidas, que no es la que te cuenta Naciones Unidas, ni es la que te cuentan en las facultades de Derecho de Relaciones Internacionales. Es la historia real. Naciones Unidas nació condicionada por el peso de Estados Unidos. Eso era una organización internacional que fundaron 51 estados, 51, hoy son 198, de los cuales todos estaban controlados de una u otra manera por Estados Unidos o por Gran Bretaña. El resto del mundo eran colonias. Y en aquellas Naciones Unidas solo había un país que no respondía a Estados Unidos y era la Unión Soviética. De manera que en las 2 décadas siguientes, que fueron fundamentales en la creación de todo el sistema de Naciones Unidas, todo aquello se hizo en función de los intereses de Europa y de Estados Unidos. Y una de esas consecuencias, quizá la mayor, es que todas las sedes de Naciones Unidas quedaron en países atlantistas. Para entender la cuestión de las sedes, es preciso haber trabajado en Naciones Unidas para tener idea del peso político, psicológico
material que da ser sede de Naciones Unidas. Eso quien no ha estado nunca ni ha trabajado en una sede de Naciones Unidas lo puede entender y por lo tanto lo puede explicar. Ten en cuenta que de general se acreditan a los diplomáticos en las sedes por muchos años. Esto lleva, y vamos a hablar de un plano que es muy importante, porque esto yo lo viví muchas veces en momentos de votaciones en Naciones Unidas de decisiones relevantes. Entonces, son personas que están ahí y que se van con su familia, que educan a sus hijos y en un porcentaje elevado de casos, esta gente se queda a vivir en el país. Entonces, muchos diplomáticos actúan de manera que puedan complacer al país sede. Y esto determina, no tienes idea qué cantidad de cosas. Porque además en muchas votaciones el voto es secreto. Pero si tú eres sede, tienes manera de poder enterarte. ¿Ya? Por eso es que Naciones Unidas siempre ha funcionado mal y en perjuicio de los más débiles cuando están en juego los intereses de los más fuertes. En Naciones Unidas, por ejemplo, nosotros cuando íbamos a votaciones en los años 80 contra Estados Unidos, como puede votar cualquier diplomático, a veces el embajador se ausentaba para no meterse en problemas y mandaba al cuarto de la misión. Tú tenías que entrar en contacto hasta con el cuarto de la misión para garantizarte que se votara por tu causa. ¿Ya? Otros optaban por ausentarse y era el asiento vacío, ¿me entiendes? Así, nadie me molesta. Entonces, ser sede te da un poder enorme porque además, ojo, si tú acreditas gente, tienes que pagarle pues el alojamiento, empleada, un montón de gastos, que eso limita la posibilidad de muchos países de tener una representación numerosa, por ejemplo en Nueva York, ¿ya? O en Ginebra. En cambio, el país sede puede nombrar al número de gente que quiera, de gente que vive en la ciudad. Estados Unidos en Naciones Unidas tiene más funcionarios acreditados que casi toda América Latina junta. Porque simplemente viven ahí. ¿Entiendes? No les tienen que pagar residencia ni nada, agarran el metro y se bajan en la estación de Naciones Unidas. A eso le agregamos otro hecho. Yo localicé un informe de la alcaldía de Nueva York de 2014, pero solo tienes que adecuar los datos y agregar la sede. Y esta alcaldía decía que por ser sede de Nueva York ingresaba como 12,000 millones de dólares. Que actualizados los datos es superior a 20,000 millones. Eso es más que el PIB que tienen, no sé, el 40% de países que integran Naciones Unidas. Pero es superior a la cuota que Estados Unidos aporta a Naciones Unidas. En el caso de Ginebra es más escandaloso porque Suiza tiene una concentración de sede de Naciones Unidas que hace de Ginebra no solo la ciudad más cara o una de las más caras del mundo, sino en posiblemente uno de los mayores negocios de Suiza para su beneficio. Porque esto, por eso es que hay que verlo en el libro, porque son muchos datos que yo logré recopilar, porque además de las sedes diplomáticas, hay centenares de ONGs, de empresas, de etcétera, de manera que en torno a una sede de Naciones Unidas hay un enjambre de centenares o miles de personas según sea. Suiza publicó un folleto que yo lo cito donde dice que Suiza sea sede de tantas organizaciones de Naciones Unidas le da al país una importancia internacional que no es proporcional al tamaño de Suiza. En el caso de Estados Unidos, aunque tiene un convenio con Naciones Unidas para permitir el ingreso de las delegaciones, cuando le da la gana, pues no da las visas.
¿Me entiendes? Por eso Rusia, Irán, China, Cuba viven pidiendo un cambio de sede porque es que Estados Unidos les da las visas cuando le da la gana. Entonces te condiciona o hace el truco de que te da la visa a última hora y ya no llegas a tiempo a la reunión. Entonces, todo eso es un factor deformador terrible en Naciones Unidas, aparte de que los fondos millonarios de Naciones Unidas, que son en torno a los 60.000 millones de dólares actuales, se quedan en los países más ricos del mundo, lo cual es absolutamente injusto. Es decir, ¿por qué la Organización de Naciones Unidas sobre desertización tiene que estar en Alemania y no está en Burkina Faso o Mali, que son los países que la sufren? ¿Ya? ¿Por qué ONU-SIDA no está en África? ¿Por qué la UNESCO no está en Alejandría, en Egipto? ¿Por qué tiene que estar en París? ¿Me entiende? Es no solo político, también tiene un enorme contenido económico, porque los fondos de Naciones Unidas, esos fondos multimillonarios, podrían convertirse en un vector de desarrollo si las sedes de Naciones Unidas se distribuyeran de manera regional y en los países más pobres. Pero tú sabes lo que sería, por ejemplo, para un país como Nicaragua, que aquí se instalara la UNESCO. Este país pasaría a ingresar directamente 1.000 millones de dólares. Aparte de que generaría un volumen de empleo, porque claro, no es solo la sede, es que vas a necesitar fontaneros, limpiadoras, cocineras, mecánicos, etcétera. Entonces tú generas una espiral de crecimiento. ¿Ya? Todas las limpiadoras y el personal de oficios que hay en la sede de Naciones Unidas, en Ginebra, en Nueva York, son del país. Con lo cual, Naciones Unidas es un gran empleador de gente en los países ricos, pero no emplea a prácticamente nadie en los países pobres. Tú trasladas una sede a Burkina Faso, a Mali, y tú bloqueas ya la inmigración, porque la gente encontrará trabajo. Tendrás que abrir centros de capacitación, formar mecánicos, fontaneros, electricistas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces el país será otro. Pero todo eso se queda en los países ricos. Todo. Entonces, el mundo multipolar o democratiza Naciones Unidas o no será mundo multipolar. Y los fondos de Naciones Unidas deben dejar de enriquecer a los más ricos para convertirse en vectores de desarrollo dentro de los más pobres. Cada sede de Naciones Unidas es una fuente de riqueza y un vector de crecimiento. Aparte de que le daría a la gente sentido de estudiar, porque como necesitarás personas preparadas. ¿Ya? Entonces, los países podrán preparar a su propia gente para que haga de funcionarios en los medios, porque los funcionarios medios de Naciones Unidas son del país, porque Naciones Unidas no puede estar pagándole vivienda ni cosas a gente de otros países, sino que los contrata ahí mismo. ¿Ya? Entonces, cuando yo hablo de descolonizar Naciones Unidas, hablo de todas estas cosas. Desde el problema del poder político que genera ser la sede, sobre todo en un país manipulador como Estados Unidos. ¿Ya? O mira ahora los diplomáticos rusos que quieran viajar a la UNESCO a París, como tienen prohibido volar por Europa, tienen que dar la gran vuelta. Eso no puede ser. ¿Ya? Hasta el factor económico de que los fondos de Naciones Unidas deben ir a los más pobres de los miembros de Naciones Unidas para combatir la desigualdad y que Naciones Unidas se convierta realmente en una organización democrática, no en un club de ricos. Pues por ahí vamos. Sin duda alguna, en el libro desarrollas totalmente estos argumentos que ahora mismo nos estás exponiendo. Y también uno de los objetivos de esta entrevista, además de conocer todos los puntos de vista que nos has podido exponer a lo largo de esta hora, es también que nos están escuchando, pues obviamente
compren este Multipolaridad y Descolonización de Naciones Unidas, publicado en el Estado español por ACAL, y puedan profundizar también en algo que, como dices, debería caer de cajón en ese nuevo mundo, que es democratizar también las instituciones y hacer que ese Occidente, ya en plena decadencia, deje de monopolizar instituciones, decisiones que deberían ser de todos. De verdad, Augusto, un placer poder haber charlado contigo. Sabes que esto Bueno, es casa y ha sido de verdad muy interesante poder escucharte. Esperemos que algunos de esos análisis que has desarrollado giren también en positivo. Nos va el futuro a todos, pero para que eso pueda suceder, creo que las poblaciones tienen que abrir los ojos, informarse y ser conscientes del delicado momento en el que nos encontramos. Por eso, poder contar contigo para que nos ayudes en esa tarea es siempre un placer. un gran abrazo, ¿eh? Abrazo fuerte.